Apreciadas amigas y amigos, a partir de 1936 el país cambió en sus aspectos físicos. Las acciones derivadas del plan de febrero que lanzara el presidente López Contreras desencadenaron una actividad sin precedentes en la historia del país. La infraestructura, prácticamente inexistente, recibió un impulso que seguiría por los siguientes 60 años. El país empezó a ver obras públicas por todos lados. Entrábamos en el siglo XX, como agudamente señalara Mariano Picón Salas, nuestro ilustre ensayista de origen merideño. Para nuestro tema, eso significó una demanda explosiva en productos forestales. La demanda de madera con fines industriales se disparó colosalmente. Y si bien el país entró en una fase de prosperidad, lo cual es cierto, eso fue a costa de algo. Bueno, ese algo fue el arrase de los bosques naturales. Los bosques naturales de la planicie, por ejemplo, del río Yaracuy, igual que los de la planicie del río Tocuyo, del río Aroa, estamos hablando de miles de hectáreas. Las joyas de la corona representadas por las grandes extensiones selváticas del piedemonte andino desde el estado Carabobo hasta el Táchira. Todos esos espacios territoriales, densamente boscosos, empezaron a sentir la acción masiva del arrase. Del mismo modo fue la planicie gigantesca del sur del lago de Maracaibo y por supuesto los valles de Aragua, que ya habían sido señalados por Pittier 30 años antes. Digamos que tampoco escaparon a esa presión. Bien, crudamente podemos señalar que los bosques fueron arrasados, talados, deforestados y hasta quemados, para dar paso a la necesaria infraestructura, a los grandes centros industriales y sobre todo al uso agrícola y al pastoreo que eran absolutamente necesarios para la producción de alimentos de una sociedad que estaba en explosivo crecimiento como consecuencia de las políticas sanitarias tomadas a partir del año 36. Digamos que sobre los bosques se desató un efecto minero. Camioneros aventureros venidos de todas partes, armados de motosierras, se abalanzaron inconteniblemente sobre los bosques naturales, buscando por supuesto aquellos elementos de mayor valor y lamentablemente destruyendo el bosque secundario por considerar que no tenía valor. Era una política pública masiva sin contrapesos. Esa práctica no constituía una preocupación social, al contrario, más bien era vista como un signo de progreso. En realidad había un progreso, pero a costa de. Así las cosas, llegamos al año 50, un año importante en este relato. Ese año rindió la vida el doctor Pittier. Dejaba una huella y una herencia que persiste hasta nuestros días y que esperamos sea restablecida en un futuro no muy lejano. En ese momento, en ese año 50, la dirección, que ahora se llamaba Forestal, estaba bajo la conducción del doctor Lasser. Había estado 2 años antes bajo la conducción del doctor González Vale. Allí se empezaron a definir unas políticas públicas, tímidas quizás, por no disponer a lo mejor de la fortaleza institucional para imponerlas, y cuyo objetivo era equilibrar esas políticas de arrase que ya mencionamos. En una apretada síntesis vamos a señalar los elementos de esa política que fueron muy importantes. En primer lugar, la conservación, que es quizás, óigase bien, la columna vertebral de la gestión ambiental. En segundo lugar, las reservas forestales bajo planes de manejo, un concepto totalmente desconocido en el país. En tercer lugar, la conservación de suelos. La erosión campante en las montañas ya era una gran preocupación. En cuarto lugar, la educación ambiental. Recordemos el Día del Árbol implantado por Cipriano Castro a comienzos del siglo. Y en quinto lugar, la regeneración de bosques o reforestación, que era como la respuesta obvia a la acción masiva de desmonte que se llevaba a cabo. Iremos analizando progresivamente cada uno de estos elementos.
En primer lugar, la política de conservación. La base conceptual de la conservación estaba definida, recordemos, en la Convención de Washington y que mencionáramos en el programa anterior. Habían transcurrido 13 años de experiencia en el Parque de Rancho Grande, donde se había acumulado conocimiento importante sobre lo que significan los ecosistemas boscosos en el trópico. Eso era un tema que era totalmente desconocido. Ecosistemas que estaban siendo arrasados con la brutal desaparición de valiosísima biodiversidad, concepto por supuesto que en ese momento no tenía ni la connotación, ni el interés, ni la importancia que tiene, por supuesto, hoy en día. Pero esas experiencias y conocimientos eran fundamentales para poder definir sólidas políticas públicas de equilibrio a lo que se estaba viviendo. Ahí, de modo que estaban haciendo el concepto de áreas naturales protegidas con los parques nacionales a la cabeza. Había uno, pero bueno, ya se tenía, por ahí se empezó. Analicemos ese concepto de la conservación. Digamos que en una forma muy amplia y apretada, las cosas se conservan para garantizar su uso adecuado o su no uso. Se conservan siempre con un propósito que no es otro que garantizar a la sociedad que los beneficios que se derivan de ese recurso sean perdurables. Ese es el concepto fundamental. Ese es exactamente el caso pues, de los recursos naturales, donde el concepto se aplica de esa forma amplia que garantice el uso adecuado y que evite la destrucción, que era lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. De ahí se derivó quizás el concepto de la ordenación, que fue lo que faltó en aquellos momentos. La conservación se materializa bajo un concepto de ordenación territorial, que define, como sabemos, las figuras que mejor se adaptan para el correcto uso del recurso natural que está en conservación. Puede ser flora, puede ser fauna, puede ser las nacientes de agua, en fin, todo el espectro de los recursos naturales. En ese orden, digamos, fueron definiéndose progresivamente espacios con características especiales que los hacían únicos e irrepetibles, como es el caso de los monumentos naturales, que son emplazamientos con unas características y condiciones que ameritan su protección absoluta. En los años 40 se le dio ese carácter a dos espacios de nuestra geografía. La Cueva del Guácharo en Caripe, en el estado Monagas, que había sido visitada y documentada por Alejandro de Humboldt en su ya mencionado viaje, y en cuyo honor posteriormente se rebautizaría con su nombre ese monumento. Y luego los Morros de San Juan, el emblema de la capital del estado Guárico, y también denominadas en honor de Arístides Rojas, un eminente ciudadano y naturalista, por cierto, del siglo XIX. Debemos señalar que en esos años 50 hubo una domiciliación del conocimiento académico asociado a estos temas de la conservación en la ciudad de Mérida. La Escuela de Peritos Forestales, que fue fundada, recuerdan, en los años 40, había sido trasladada a esa ciudad. Y allí pronto se vería consolidar ese conocimiento académico con la creación de la Facultad de Ciencias Forestales derivada de la escuela que creara el ingeniero Marcelo González. Y de allí empezarían a incorporarse los profesionales al quehacer nacional, mientras continuaba a gran escala esa eliminación de extensas zonas boscosas. Hubo que esperar la llegada de la democracia a partir de 1958 para poder iniciar esas políticas que el doctor Lasser había delineado. En el siguiente programa nos vamos a ocupar del desarrollo de las afortunadas contribuciones hechas desde Mérida, que se materializaron con la creación del segundo parque nacional del país, el Parque Nacional Sierra Nevada, que contó bajo los auspicios de unas personalidades importantísimas del estado Mérida y que reseñaremos ampliamente. Esos personajes, esos ciudadanos tendrían una gran influencia y una gran participación en esas decisiones que iban a tomarse a partir de 1958. Como siempre, mis queridos amigos,
Los espero en la próxima semana y dándoles muchas gracias por su atención.